Ahora vamos a hablar de la naturaleza jurídica del contrato de trabajo. Existen diversas teorías de exponentes referentes al contrato de trabajo, ¿yo? Ya, de acuerdo a sus apreciaciones, ellos logran advertir que también los contratos de trabajo se asemejan a ciertas formas de contratos que, sin embargo, de acuerdo a nuestras normas laborales vigentes, estas consideraríamos que no forman parte de un contrato laboral. Pero sin embargo, las vamos a hacer mención ya a estos autores que hacen referencia a la naturaleza de los contratos de trabajo. Ya. El primero, para el autor Planiol, indica que un contrato de trabajo es un arrendamiento de servicios, es decir, en que el obrero alquila su fuerza de trabajo al empleador por un tiempo determinado o indeterminado a cambio de un canon, ¿no es cierto?, de alquiler que sería el trabajo o que sería el salario, ¿no? Entonces, esto prácticamente nosotros, este tipo de contratos los vemos pues en los contratos de alquiler, ¿no es cierto?, donde se arrienda un lugar, un ambiente, ya sea para vivir, para un negocio. Entonces se ocupa ese ambiente a cambio de pagar, ¿no es cierto?, un canon de alquiler. Entonces la otra parte nos otorga su bien inmueble a cambio de recibir un pago por él, ¿no? Entonces prácticamente estaríamos descartando que un contrato laboral se asemejaría a un arrendamiento financiero, ¿no? ¿Ya? Pero sin embargo, para este autor indica que es un arrendamiento, ¿no?, de servicios. El trabajador presta sus servicios a la empresa y la empresa le paga. Entonces, obviamente hay una bilateralidad, como habíamos indicado, ¿no es cierto?, obligaciones y derechos de ambas partes. ¿A cambio de qué? De que la empresa tome ese conocimiento profesional del trabajador a cambio de que el trabajador reciba, ¿no?, un salario o una remuneración. Pero no se puede hablar, ¿no?, de un alquiler de servicios dentro de nuestra normativa vigente, porque eso hace referencia prácticamente a los alquileres, ¿no? ¿Ya? También para este otro autor, que es Francisco Carneluti, indica que hace referencia un contrato de trabajo a un contrato de compraventa. Es decir, que el trabajo se considera como una mercancía, ¿no es cierto?, y la relación sería semejante a una relación comercial de compraventa. Entonces, más o menos esto lo podemos hacer una relación, digamos, con contratos comerciales o civiles también, ¿no? En el caso de contratos de compra-venta de vehículos, de bienes muebles, ¿no es cierto? Entonces se compra, obviamente, como un objeto, como una mercancía, a cambio de pagar, ¿no?, por ese bien. Entonces tampoco dentro de nuestra normativa es considerado, ¿no?, un contrato de compra-venta, porque esto tiene sus connotaciones civiles y comerciales y estaría sujeta al derecho civil prácticamente, ¿no? ¿Ya? Un contrato de compra-venta. También otro autor, Valverde, hace referencia al contrato de sociedad, es decir, que dos personas que colaboran de distinta manera en una obra en común, mediante el cual uno aporta capital y la otra aporta trabajo, ¿no?, y conocimientos profesionales. Entonces, esto más que todo se da al momento de la constitución de sociedades, ¿no?, de acuerdo al Código de Comercio, obviamente, donde van a constituir sociedad más de dos personas, ¿no? Entonces, cuando constituye más de dos personas, entonces estamos hablando de una sociedad, ¿no?, jurídica, ¿no?, porque también hay sociedades unipersonales, ¿no?, conformado por una sola persona, que ya no sería sociedad, ¿no?, sería una empresa unipersonal. Pero sociedades son aquellas conformadas por integrantes más de dos personas, ¿no? Entonces, esto se da más que todo en el ámbito comercial, ¿no?, en la constitución de las empresas. Entonces, donde obviamente van a aportar capital para arrancar, para operar
la empresa y también van a aportar su conocimiento profesional, ¿no es cierto? O también por ahí solamente aportan capital y deciden ya contratar, ¿no? Pero generalmente estas empresas estratégicas obviamente buscan, ¿no? Esas dos formas de conformación, mediante el capital y mediante el conocimiento técnico profesional, ¿no? Porque alguien tiene que dirigir también las riendas de la empresa. Entonces también este contrato no estaría obviamente relacionado con un contrato laboral, ¿no? Porque prácticamente esta se regula por un contrato comercial, ¿no? En función a las cláusulas, disposiciones y normativas del derecho comercial. ¿Ya? Bien, y por último, hay otro autor que es Troplong. Este autor Troplong hace referencia a la teoría del contrato de comodato. También lo relaciona con un contrato de comodato donde el trabajador se compromete a cumplir el mandato del empleador. Primero debemos conocer qué es un contrato de comodato, ¿no? Dentro de nuestra normativa o nuestra legislación boliviana, un contrato de comodato es el uso y gozo de la cosa, ¿no es cierto?, de forma gratuita. Es decir, que el comodante otorga al comodatario ya sea un bien, puede ser un bien mueble, un bien inmueble, ¿a cambio de qué? A cambio de que lo mantenga en las mismas condiciones que le ha entregado y obviamente el comodatario es el que se va a encargar de realizar algunos gastos, se podría decir gastos ordinarios, no extraordinarios. Como por ejemplo, a ver, cuando alguien otorga en comodato un vehículo, ¿ya? Una empresa X otorga en comodato a otra empresa o a una persona natural también, no me puedes realizarlo. Entonces, este contrato va a ser gratuito, es decir, que el comodatario no le va a entregar nada de dinero al comodante que le está otorgando ese bien, porque esa es su razón esencial o se podría decir, su característica de este tipo de contratos. Es gratuito, no es oneroso. Entonces, sin embargo, el comodatario es el que va a resguardar, va a cuidar, se podría decir, ¿no? Lo va a utilizar para sus propios intereses, es decir, una maquinaria que vaya a emplear en su sistema productivo, por ejemplo, ¿ya? Lo va a gozar, lo va a usar a cambio de que él, pero lo mantenga en las mismas condiciones y él también va a incurrir en ciertos gastos ordinarios, normales, se podría decir, como ser, por decir, repuestos, provisión de combustibles, entre otras cosas, ¿no? Pero si es que tuviese alguna gravedad de daño, posiblemente ya el comodante le ha entregado de esa forma, entonces este gasto corresponde nomás al que le ha entregado, ¿no ve? Al comodante. Entonces, el comodatario solamente se limita a hacer ciertos gastos, ¿ya? Los más normales y los ordinarios. Entonces, a no ser que también esté por el uso y gozo de ese bien, ocasione realmente daños al bien, ¿no? Sin embargo, dentro de estas cláusulas también existe estas salvedades, se podría decir, y también garantías para el comodante, ¿no? Entonces, en caso que ocurra eso, él tiene que devolver el bien, ¿no? Así como ha sido entregado. Pero, sin embargo, la esencia de este contrato es gratuito, no es oneroso. Entonces, por ese lado no podríamos relacionarlos, ¿no? Porque el trabajo, obviamente, nunca va a ser gratuito, ¿no? No puede ser gratuito, entonces siempre tiene que haber una remuneración como un elemento esencial del trabajo. ¿Ya? Además, este contrato de trabajo, como les decía, está regulado y legislado por el derecho civil también, ¿no? Ya, en teoría, y como para concluir la naturaleza del contrato de trabajo, tenemos que tener en cuenta que la característica particular de este contrato de trabajo es la relación laboral, ¿no es cierto? Y como les había indicado, la dependencia y subordinación del trabajador frente al empleador. Entonces, prácticamente cuando consideramos que esto ocurre, entonces estamos hablando, por más de que sea disfrazado mediante un contrato civil o comercial, entonces estaríamos hablando de un contrato de trabajo, ¿ya? Que también ha habido fallos, hay fallos y sentencias que muchas empresas han, bueno, aquellos que han
seguido, digamos, ¿no? Las vías judiciales, porque hay muchos que lo van a dejar ahí, como les decía, ¿no es cierto? En el caso de las constructoras, por obtener un contrato o un subcontrato, entonces obviamente ellos se sujetan a las reglas del que le está contratando, ¿no? Y nunca va a ir a denunciar. Entonces, ¿por qué? Porque también por medio de ese tipo de trabajo se está obteniendo, ¿no? Un servicio y por el cual va a percibir un ingreso de dinero. Entonces, prácticamente operan, ¿no? Así, en la actualidad se puede ver en el caso de las empresas constructoras. Pero sin embargo, hay otras empresas que no han dado lugar a eso, ¿no? Si bien se han beneficiado de alguna forma, pero también lo han denunciado a las instancias competentes. Entonces, mediante el cual se han resuelto fallos y jurisprudencia, también de que estos contratos civiles o contratos comerciales, entre comillas, se constituyen nomás en contratos laborales, ¿no? Y a partir del cual se han determinado, ¿no? Las deudas laborales y obligándoles a estas empresas a pagar, ¿no? Todos los beneficios de los trabajadores o de ese trabajador en particular, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar de las características del contrato de trabajo. Bien, las características. Habíamos indicado que el trabajo laboral tiene que ser por cuenta personal, ¿no es cierto? Es personal, se trabaja para un tercero, ¿ya? Entonces, esta prestación, ya sea el servicio u obra que vaya a realizar, es realizada por una persona natural, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es una de las características principales del contrato de trabajo. Ahora, cuando hablamos de una empresa jurídica, que también pueden ser, ¿no es cierto?, contratados, pero ya están regidos por otro tipo de contrato, se podría decir un contrato civil, ¿no? Entonces, pero cuando es personal, entonces prácticamente es la persona que está prestando el servicio a la empresa, ¿no? Entonces, por eso es personal. Es consensual, porque se perfecciona entre el consentimiento de los sujetos de la relación laboral. Habíamos indicado que tiene que haber pleno consentimiento, acuerdo, o sea, no puede ser este contrato forzado, no puede haber mediación de fuerza, ¿no? Entonces tiene que ser un acuerdo de voluntades. O sea, un trabajador acuerda de forma voluntaria trabajar en una institución o en una empresa X, por el cual el empleador no le puede de forma, ¿cómo se podría decir?, arbitraria, poder exhortarle, digamos, ¿no? Algo así para poder trabajar. Entonces tiene que haber un consentimiento de ambas partes, ¿ya? Tanto del trabajador como del empleador. Bilateral. Bilateral porque este contrato habíamos indicado que va a ser entre dos partes, que sería el empleador y el trabajador, ¿no? A partir del cual se les va a otorgar derechos al trabajador y obligaciones también, ¿no? Entre ambas partes, tanto para los trabajadores como para los empleadores, ¿ya? Como habíamos indicado, ¿no? Derecho a cumplir con las disposiciones emanadas por la empresa, ¿no? A través de sus reglamentos internos, manuales de procedimientos, manuales de funciones, ¿no? Y obligaciones también. Habíamos indicado las principales obligaciones: confidencialidad de la información, trabajo efectivo y obviamente, con competencia, eficiencia para la mejora continua de la empresa también, ¿no? Entonces, este trabajo también tiene que ser lícito, no puede ser imposible. Y principalmente tiene que resguardar, habíamos indicado, el principio primordial, se podría decir, del derecho laboral, que es el principio protector, ¿no? Y tiene que estar regida por las normas laborales, ¿ya? Bien, también otra característica, que es oneroso, ¿no? El contrato de trabajo. Entonces, se otorga, la empresa contrata los servicios de un trabajador para un bien u obra, se podría decir, a cambio de una percepción de remuneración o salario por parte del trabajador, ¿no? Entonces, no puede ser gratuito, tiene que haber la onerosidad, ¿ya? Bien.
Otra de las características es de tracto sucesivo, es decir, que se prolongan durante la duración del contrato de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Que va a ser un trabajo continuo, se podría decir, ¿no? Ya vamos a ver en las modalidades de contratos de trabajo que existen diversas modalidades, ¿no? Puede haber un contrato a tiempo indefinido, a un plazo fijo, pero sin embargo este trabajo efectuado va a ser continuo durante ya sea ese tiempo establecido, porque lo está estableciendo, digamos, ¿no? El contrato, o como un tiempo indefinido también, pero va a haber continuidad de ese trabajador, ¿no es cierto? Entonces, ya sea en jornada completa, en media jornada, de acuerdo a las cláusulas o modalidades de trabajo. Entonces, pero sin embargo, es una característica del contrato de trabajo, ¿no? El tracto sucesivo. Conmutativo. Se refiere a prestaciones determinadas que son equivalentes o igualdad entre los que se da y lo que se recibe. Es decir, que ambas partes van a complementarse, se podría decir, ¿no? El trabajador va a ejercer sus funciones, va a poner su actitud, por decir, ¿no? Objetiva, eficiente, sus conocimientos profesionales en la realización de sus funciones para beneficio de la empresa, obviamente, ¿no? Y el trabajador, para precautelar este trabajo del eficiente del trabajador, va a entregar dinero, ¿no? Va a entregar el salario y la remuneración a este trabajador para que se vayan complementando, ¿no? En esta relación laboral, porque es de dos, o sea, no solamente el trabajador puede trabajar de forma gratuita, ¿no? Como habíamos indicado. Entonces el empleador también tiene que retribuir. Entonces por eso es que es conmutativo, ¿no? Es el acuerdo e igualdad entre ambas partes, entre los sujetos de la relación laboral. Es no solemne, se refiere a que no necesariamente es expreso, solo se requiere el consentimiento de las partes para el perfeccionamiento de la relación laboral. Lo que les había indicado, es decir, que no requiere un contrato laboral de mucha, se podría decir, solemnidad o de de muchas exigencias, ¿no es cierto? Porque puede haber, les había indicado, contratos también verbales, ¿no? No solamente escritos, pueden ser tácitos también. Acuerdo entre partes, donde él se somete a un horario, a las disposiciones del empleador, se compromete a cumplir, ¿no es cierto?, con esas exigencias por parte del empleador. Entonces ya existe esa subordinación y esa dependencia, ¿no? Entonces, como les he indicado, entonces la normativa laboral también prevé, prevé que los contratos no necesariamente también pueden ser escritos, también pueden ser verbales, ¿no? Y surten efectos también jurídicos. Pero no obstante, para que estos tengan una mayor eficacia, se podría decir, a momento de comprobar, de demostrar que ha ocurrido esta relación laboral, entonces necesariamente nomás realizar un contrato de trabajo, ¿no? Porque muchas veces en la parte opuesta, cuando no realizan un contrato de trabajo, la otra parte puede decir que no, yo nunca le he contratado, nunca ha trabajado para mí, entonces estarían también sujetos a una demostración, ¿no? Por parte también, en este caso, del trabajador. O sea, no solamente el trabajador pudiera denunciar y decir, yo he trabajado y no me han pagado, por decir. Como habíamos indicado, la carga de la prueba está en el empleador, pero en este caso, si no hay un documento con el cual el dependiente demuestre que haya trabajado en la empresa, entonces se siente, ¿no es cierto?, imposibilitado, entonces tiene que recurrir a otras instancias, a testigos, otro tipo de pruebas que evidencien que efectivamente el trabajador hubiera prestado los servicios en determinada empresa, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, puede ocurrir, ya ha ocurrido, ¿no? Ocurren casos de esos en que también la Inspectoría de Trabajo tiene que tomar, al tomar conocimiento, tiene que nomás tomar las acciones también, ¿no? De visitas a la empresa
y ahí seguramente también evidenciar que evidentemente el señor trabajaba, ¿no? Y eso también se puede hacer fácil, digamos, verificar en su sistema contable la información, entonces de que este señor ha percibido, ¿no? Alguna remuneración de la empresa, también haciendo declaraciones de los trabajadores, por decir, ¿no? De la empresa también. Entonces existen varios mecanismos de que puedan comprobar que el trabajador haya formado parte, ¿no? De la empresa. Pero sin embargo son otros pasos más que se deben seguir, digamos, en el caso que no se cuente, ¿no? Con un contrato de trabajo de forma escrita, ¿ya? Entonces eso es otra característica, la no solemnidad del contrato de trabajo. Bien, ahora vamos a hablar de los requisitos esenciales. Habíamos indicado que tiene que haber consentimiento, ¿no es cierto? Van relacionados, ¿no? Con las características, los requisitos esenciales del contrato de trabajo. Entonces, tiene que haber consentimiento, acuerdo de voluntades. No puede haber extorsión, no puede haber obligación. Tiene que ser voluntario este consentimiento, ¿no? Tiene que ser voluntario. Entonces, también establece, tiene que haber capacidad de las partes, ¿ya? Antes de pasar a este punto, en el consentimiento también tenemos que hablar, perdón, de que no debe existir vicios de la voluntad, ¿no ve? Entonces tiene que ser voluntario, no puede haber algún vicio de dolo o violencia, digamos, ¿no? Que se haya suscitado para que este trabajador preste los servicios. No puede haber. Si hubiera uno de estas causales, entonces estaríamos hablando de una nulidad del contrato laboral, ¿no? Entonces tiene que ser voluntario prácticamente. No puede haber ningún vicio de dolo o violencia para que el trabajador pueda prestar sus servicios en determinada empresa. Así como también por parte del empleador, porque también el trabajador puede hacer, ¿no? Que medie este tipo de situaciones, viciando de nulidad del contrato, porque también puede estar obligando de alguna manera dolosa o violenta también, ¿no? Al trabajador. Entonces, por ambas partes no puede haber ese tipo de violencias o de vicios, se podría decir, ¿ya? Porque estos vicios anulan la voluntad de las partes, es decir, anulan el contrato de trabajo, ¿ya? Sin embargo, al haber estos casos, digamos, que existen este tipo de vicios de nulidad, ya el trabajador ha prestado sus servicios en la empresa, pero al declararlo nulo, entonces no se pueden restituir no se puede restituir el trabajo que ya hubiera desempeñado. Es decir, que prácticamente el trabajador quedaría en la nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ese contrato de trabajo estaba viciado de nulidad, ya sea por parte del trabajador o por parte del empleador. Entonces, todo lo que ha acontecido o todo lo que ha transcurrido en el tiempo por el trabajo que él ha hecho, se queda en la nada. Y tampoco va a percibir nada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un vicio de nulidad en la suscripción del contrato. ¿Ya? Entonces, ahora bien, respecto a la capacidad del contrato de trabajo, prácticamente en el artículo 8 de la Ley General del Trabajo, establece que son capaces para contratar los mayores de 18 años y mayores de 14 años con autorización de sus padres. Entonces, prácticamente aquí nos están dando los lineamientos de a partir de qué edad están sujetos o forman parte de ser sujetos de una relación laboral, ¿no? Entonces, a partir de los 18 años que ya se consideran mayores de edad, y si hubiera el caso de que fueran menores de 18 años, entonces tiene que haber una autorización expresa por parte de los padres y no pueden ser menores de 14 años, ¿ya? Ahora, respecto al objeto cierto, en un contrato de trabajo debe prevalecer el objeto, como les había indicado, ¿no es cierto? Este objeto debe ser lícito, debe ser posible, o sea, no puede haber un contrato en el que le puedan impedir ciertas cosas para poder cumplir, digamos, el trabajo. Entonces debe poder ser realizable, ejecutable y de forma legítima y legal, ¿ya? Porque igual si hubiera un trabajo ilícito, yo qué sé, puede ser tal vez, tantas acciones
o actividades ilícitas que hay, por decir contrabando, ¿no ve? Un ejemplo. Entonces, de hecho, que si existe este tipo de objetos ilícitos, entonces también violan o vician de nulidad a los contratos de trabajo. ¿Ya? Entonces se pueden anular fácilmente estos contratos. Entonces no puede haber un objeto que sea incierto o ilícito. ¿Ya? Debe ser posible la realización de este trabajo. Causa lícita. Estos dos van relacionados, ¿no? Objeto cierto y causa lícita. Entonces, hemos indicado que no puede ser contrario a la ley. No puede ser contrario a la moral, a los usos y las buenas costumbres. Entonces, no tendría que ir a vulnerar el derecho de un trabajo digno del trabajador, ¿no? Entonces, ese trabajo debe ser también de acuerdo a lo estipulado en las normas laborales, ¿no es cierto? Debe prevalecer la realización de ese trabajo, la dignidad, después, ¿qué más habíamos hablado de los derechos de trabajo? La no discriminación, ¿no? Entonces no puede haber este tipo de acuerdos laborales que no sean ni lícitos ni imposibles, ¿ya? Entonces, a cualquier causal o vicio de nulidad en estos requisitos esenciales del trabajo, entonces ese contrato de trabajo es nulo, ¿no? Y se puede revocar su nulidad del contrato y como les había indicado, si el trabajador ya ha prestado servicios durante un buen tiempo y resulta que alguien recién demanda esa nulidad, entonces ni modo, ya sea el trabajador o el empleador es el que va a perder. ¿Por qué? Porque el contrato ha sido suscrito con vicios de nulidad, si es que no se hubieran dado cuenta. ¿Ya?